Muy bien, iniciamos la última parte de esta tercera jornada del reaseguro argentino y latinoamericano. La mesa redonda tratará actualidad del reaseguro argentino y latinoamericano, debate con reaseguradoras locales, admitidos y aseguradoras. Participan del panel Guido Alfredo Wellman, Business Development Manager de Kuwait, Alberto Daniel Montepagano, director comercial de ACR, Compañía de Reaseguros Sociedad Anónima, Jesús Oscar Prieto, gerente general de Reaseguradores Argentinos Sociedad Anónima Raza, y Gustavo Trías, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Modera Pedro Somnayan. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Después aplaudimos, después hay que escucharnos, porque primero hay que escucharnos, después aplauden. Estamos recibiendo. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenemos el gusto de compartir esta mesa redonda con tres reaseguradores y un asegurador. Montepagano y Prieto son reaseguradoras locales y Guido es la aseguradora admitida. Y bueno, y acá Trías es todo. Es todo gran parte de lo que es el mercado de seguros, no de asegurador. O sea que tenemos una buena distribución también, ¿no? Y bueno, un poco vamos a analizar la problemática del reaseguro latinoamericano y argentino, ¿no? Por acá más que nada las admitidas trabajan en varios países, las locales son más que nada de Argentina, pero las locales son de dos características totalmente distintas, ¿no? No todas las locales son iguales. En nuestro mercado tenemos aseguradoras locales admitidas, aseguradoras locales que son cautivas de aseguradoras importantes. Después tenemos otras aseguradoras que operan con distintas compañías de mercado, dentro de lo que es el 25% de reserva del mercado, y también algunas con algo más. Y por ejemplo, el caso de Raza, que es una modalidad diferente, es como una especie de agrupación de compañías que están dentro de un esquema de reaseguro cerrado, digamos, que se implantó hace mucho tiempo. En una época lo hacían a través del top loss, vamos a través de temas locales, hicieron la local, y bueno, que funciona con un grupo de compañías, digamos, medianas, ¿sí? Chicas, normalmente van a acudir a Raza para que haga su reaseguro. Y bueno, todas se manejan profesionalmente muy bien. Realmente el reaseguro de la Argentina está manejado por gente experta, profesional, en líneas generales. Guido es un asegurador que también fue asegurador local y que ahora es asegurador internacional, está muy bien, ¿no? Y bueno, ¿y qué acaso de Trías? Trías es un hombre del seguro, pero también conoce a fondo el reaseguro, porque como gerente técnico en Nación, entre compañías, siempre ha estado cerca del reaseguro, con lo cual la problemática del tema la conoce perfectamente bien. Bueno, vamos a empezar con el más travieso, que es Alberto Montepagano, normalmente. Para preguntarle cómo ve el mercado actual, cómo lo ve para las aseguradoras locales, y cómo todo este esquema que estamos viviendo en este momento afecta el desenvolvimiento de tu aseguradora, digamos. Que yo sé que tienen una buena participación en el mercado, sí. Y bueno, hay que luchar para mantenerlo, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. La realidad es que por el tipo de compañías que nos solicita reaseguro, trabajamos en un segmento mediano chico, si bien tenemos unas cuantas participaciones en compañías grandes, pero vemos que la demanda nos pide una mayor participación. También tenemos el entendimiento del mercado local y cómo necesita flexibilidad tanto en las aceptaciones especiales como en el pedal, lo que le llamamos nosotros, de los pagos de primas. Pero bueno, la complejidad ahora se vino a mostrar un poco con el tema de los pagos y las autorizaciones, donde el mayor temor hoy pasa por poderle cobrar a la compañía cedente y tener la dificultad de no poder pagar hacia afuera,
que en el medio te agarre una devaluación que te cambia toda la ecuación. En general, hasta el año pasado estábamos trabajando con cláusulas de compensación por tipo de cambio. De todas maneras eran muy pequeños los saltos, pero bueno, se van acelerando. Empezaron a llegar las notas de cancelación por falta de pago. Yo había cobrado de las cedentes y no me podía dar vuelta y decirle te cancelo por falta de pago. Entonces empezamos a usar cláusulas de no cancelación que ya no se aceptan. Digamos, son demasiadas variables para el tamaño de un mercado que, interactuando con los admitidos que nosotros fronteamos a veces, hace que no dé la masa crítica para andar con pedidos demasiado sofisticados. Entonces, la oportunidad creo que nos va a venir en poder utilizar al máximo nuestro capital de suscripción y ver hasta dónde alcanza para cubrir el mercado. Venimos creciendo, eso lo notamos. Nos hemos nutrido de la salida de algunos operadores en determinados ramos o que se han ido, y hasta donde podíamos ayudar nosotros suscribíamos. Creo que en la renovación vamos a tener la oportunidad de elegir un poco más y poner condiciones que en general con las participaciones que puede dar un reasegurador local no podés imponer tanto. Entonces, bueno, esa es la problemática en la cual nos encontramos y que también hizo que tengamos que ampliar un poco la planta permanente porque la administración se ha vuelto caótica para mantener el estándar de servicio, ¿no? Y ustedes como reaseguradora local retroceden, ¿no es así? ¿Y cómo vislumbran la renovación de los contratos de retrocesión? ¿También afecta a todo esto? Sí. ¿Ustedes tienen menos problemas de pago que las aseguradoras? Yo creo que tuvimos un poco más de autorizaciones que las reaseguradoras admitidas o que las compañías cedentes internacionales. Pero es una percepción, la verdad que no está comprobado. La realidad es que estaba por salir una normativa que se frenó en febrero, que incluso se había filtrado con la firma de la superintendente. Eso le daba cierta certidumbre a cómo se iba a mover el mercado, por qué canales iba a fluir el dinero. Bueno, finalmente se tiró para atrás, nunca se publicó en boletín oficial, y ahora parecería que los rumores se acrecientan de que volvería a ponerse sobre el tapete. Eso sería bueno, por lo menos para interesar un poco a los reaseguradores que están escépticos con el panorama de Argentina, que ya anticiparon que en las renovaciones muy difícilmente entren en programas nuevos, no van a aceptar casi pesos en proporcionales y en no proporcionales difícil también, hay un par que lo hacen, con lo cual van a trabajar más los brokers, porque creo que van a tener que buscar capacidades tradicionales y no tradicionales, y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo más eficiente posible nuestro capital para poder apoyar con la mayor participación. ¿Cómo es el panorama para Raza? Bueno, para Raza es igual que todo el mercado, o sea, en definitiva, los reaseguradores locales somos los que estuvimos afrontando en diferentes etapas. Tenemos que recordar que históricamente no pasó esto por primera vez en Argentina, o sea, que en el momento histórico cuando se dejó el INDER de funcionar, nosotros tuvimos que adaptarnos a ese mercado con la colocación y el armado, por eso tenemos en el caso nuestro específicamente una historia de 30 años. Ya en esa etapa hicimos un desarrollo de un pool de facultativos para empresas argentinas que no tenían capacidades o posibilidades de capacidades en el mercado. El 2001 también fue otro hito en el cual nosotros habíamos pasado, encontrándonos con que tuvimos que renegociar todos los contratos de reaseguros. En esa etapa asumimos el rol de $1 millón como retención nacional y salimos al mercado solucionando el problema que tenía la República Argentina históricamente.
Y si nos venimos un poco más cerca, 2010, este hecho y la creación posterior de los reaseguradores locales vienen en función a ese hecho que también estamos pasando por la misma situación de falta de dólares. Esos momentos históricos nos fueron reafirmando absolutamente como empresas. Creamos la reaseguradora en función de las necesidades propias en exceso del pool para poder desarrollarlo. Estos inconvenientes de pago al exterior también se realizaron. Acordémonos que en el 2011 sale el gobierno diciendo que en ese momento histórico íbamos a retener como reaseguradores locales el 100% de los riesgos, salvo algunos facultativos que nos excedían. Así que asumimos el rol, las empresas de reaseguradores locales, asumiendo ese rol de cubrir al mercado argentino en esa etapa. La idea, bueno, lógicamente, es continuar con esa tarea. Desde ya, Reaseguradores Argentinos está hablando con los accionistas para tratar de duplicar en lo posible la capitalización de la empresa, buscar realmente poder dar más capacidad para solucionar los problemas de colocaciones internacionales. Naturalmente, con los reaseguradores internacionales nos hemos encontrado con que no van a crecer en contratos de reaseguros. Todo lo contrario, si pueden llegar a mantenerlo, lo van a mantener y van a estar con nosotros acompañando de una etapa. Pero la realidad es que la Argentina se encuentra con una falta de capacidad de colocación. Estamos viendo en el mercado argentino la situación de que las aseguradoras tuvieron que salir al mercado a hacer algo que no se utilizaba, porque el reaseguro era el líder. Y hoy el coaseguro está apareciendo en el mercado. Entre las aseguradoras están tratando de solucionar sus problemas de capacidad y de colocación en el mercado por medio de este elemento que es el coaseguro. Esos son elementos que lógicamente pueden llegar a morigerar la situación del país o la situación de pago del país, pero en definitiva ningún reasegurador internacional va a colocar su capital en nuestro mercado si no tiene la posibilidad de recobro de las primas correspondientes. Es una situación que a futuro lo vamos a ver, 1 de julio, todos nosotros estamos trabajando en la renovación, tratando de solucionar a las empresas el contrato. Jesús, ¿ustedes cómo manejan las retrocesiones? Porque tengo entendido que manejan un fondo. O sea, ¿sí? Las aseguradoras pueden aceptar hasta el 10% de sus primas de reaseguro. Es decir, ustedes, esas aseguradoras que están reasegurando con raza, ¿utilizan ese mecanismo para generar una especie de fondo de retención adicional? Ese fondo específicamente es el pool. Es el pool. El pool está armado con esa característica, hasta el 10% de... ¿Y eso cuánto incrementa la retención de raza? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto incrementa la retención, digamos? En definitiva, es siempre, están las dos capacidades. No todas, a ver, el mercado se divide para raza en dos características. Uno es los que participan en el pool, que lógicamente tienen la colocación en el pool y todos los excedentes en raza. Y raza a su vez trabaja con el mercado en general, con todos los brokers y con las capacidades de colocación natural de los contratos de seguro. De lo que reciben de primas, ¿cuánto ceden al exterior, digamos, ¿no? Bueno, es muy poco lo que estamos cediendo, es muy poco porque desde el inicio nosotros cuando comenzamos a jugar con el sistema reasegurador, quisimos ser reaseguradores. La base era crear una reaseguradora basada en el pool, que el pool fue justamente la base de todo el andamiaje, de toda la estructura, y a partir de ahí empezamos a directamente asumir riesgos como reaseguradores. Nuestra capacidad de reasegurativa de colocación internacional está basada en las retrocesiones y está basada en los picos que exceden la capacidad técnica que tiene que tener el reasegurador. ¿Y cómo ha sido la experiencia del pool en materia de resultados? Bueno, durante tantos años ha sido, creo que excelente, los resultados han sido, hemos crecido absolutamente, no solamente con el pool, sino con raza. La capitalización constante de la reaseguradora nos reafirma que todos los que participan, los accionistas, son aseguradoras, que en definitiva siempre apoyaron todo este proyecto.
bueno, le ha dado todos los resultados, han capitalizado con ganancias de los balances, así que por lo tanto la estructura ha funcionado. Y cuando funciona, bueno, todo es felicidad, como siempre, ¿no? ¿Y con ese esquema, Raza, opera solamente en la Argentina o con algún país del exterior? Nosotros íbamos a ir a trabajar en Paraguay, pero la circunstancia de la pandemia y todas esas circunstancias nos hicieron pensar que en definitiva teníamos que reacondicionar bien a la reaseguradora, al pool, y darle una estructura en este parámetro de pandemia que hubo y que no sabíamos cómo se iba a proyectar después en el futuro. Así que por lo tanto hoy sabemos que todo el resultado ha salido bien, pero básicamente esa fue la motivación por la cual todavía no salimos al mercado de Mercosur, que sería el primer ítem que estaríamos pensando. Muy interesante. Bueno, acá vamos a hablar con el admitido ahora, que le vamos a pedir los 5 millones de dólares para después trabajar. Porque dicen, me dijeron hoy recién que en Brasil han eliminado esa disposición de depositar los 5 millones de dólares. ¿Alguien me comentó? De que eso se eliminó, así que podés trabajar. Crearon, la verdad que muy activos no estamos en Brasil, por un tema de no hay oportunidad de negocio. Crearon, creo que eran 5 que eran más para ser locales, y lo que hicieron fue crear otra figura más adicional, que es creo que el asegurado ocasional o eventual, pero la verdad estoy muy activo en Latinoamérica, algo de activo en algunos mercados de Europa, y Brasil poco y nada, porque justamente sí están los aseguradores que con el volumen de primas que conlleva Brasil, más lo que se sigue llevando el IRB como ex monopolio y market share, uno como no local, no vemos buenas oportunidades de negocios. Curie es la aseguradora australiana, ¿no? Sí, el grupo es australiano, ¿Australiano? es el holding, tiene varias divisiones. QBE Re está dentro de lo que es QBE Europe, con base en Bélgica, regulado por... ¿Y operan con toda América Latina o con qué países principalmente? Bueno, sí, con Brasil algunas cosas tenemos que ver, ¿no? Pero todo el mundo. Así que y llegamos con una renovación tensionados, ¿no? Y los que tuvieron la oportunidad de estar también a la mañana, que nos acompañó desde Brasil, Luca, Sí, Luca de Surri, él mostró muy rápidamente en valores macros cómo es que estamos llegando los reaseguradores, donde el capital de riesgo de seguro y reaseguro está súper tensionado, con una tormenta perfecta. Es disminución de capital, tanto por disminución de valores de activos, suban las tasas de interés, baja el stock de bonos, capital consumido por los siniestros. Creo, vos después que hablaste de los ILS y otros instrumentos, bueno, esos instrumentos alternativos consumidos o atrapados, porque hay eventos que hasta que no se terminen de desarrollar, al inversor no le permiten sacarlo y reinvertirlo. Entonces, la capacidad de reaseguro y de seguro en el mundo ha bajado. El costo del capital, que es el activo libre de riesgo, que hasta hace poquito era cero o negativo, entonces si le sacábamos 2% a esto estaba brillante, hoy ya tiene un costo más fuerte. Entonces, llegamos con una dinámica de bastante tensión, con cambio en los apetitos de riesgo, con cambio en los márgenes que requerimos. La renovación del 1 de enero fue, por decirlo académicamente, de las más locas que se recuerdan. Tengo la posibilidad de trabajar tanto en mi equipo como con clientes, con gente que tiene varios años más que yo. Y algunos decían, no, esto fue así en el 92, después no sé qué, no fue tan duro. Fue un cambio de condiciones muy fuerte en muy poco tiempo. 1 de enero, lo que se vio el 1 de abril y cómo estamos llegando el 1 de julio, al menos en lo que es treaty, en ciertas líneas facultativas tiene otra dinámica, pero lo que es capacidades automáticas, no es que está menos duro el mercado, hay menos incertidumbre. Al
1 de enero además costaba conseguir las cotizaciones. No sabíamos dónde estábamos, no sabíamos cuál es la rentabilidad que nos iban a pedir los accionistas, no sabíamos qué retrocesión tenían. Las grandes retrocesiones que se suelen cerrar en octubre se terminan cerrando cerca de Navidad. Entonces, estábamos todos en un ambiente de incertidumbre. Yo recuerdo una anécdota: llega una cotización, la hago en mi cotizador nuevo, a mi gusto estaba carísimo, pero lo que me daba. La mando asustado, el negocio que me gusta, lo llamo al broker. Me dio esto, decime. Me dice, te voy a decir la verdad. Recibimos 8 cotizaciones. La de ustedes es la quinta, sexta más cara. Pero contactamos a más de 50 mercados. 42 más no han cotizado. Con lo cual, siendo una de las 8 en más de 50 que recibimos, qué sé yo si están caros o baratos. Ese era el ambiente del 1 de enero. Hoy creo que eso no está. Hoy tenemos casi todos los mercados más claros qué es lo que queremos hacer, cuáles son los márgenes que nos piden los accionistas, pero con una tensión importante. Y a eso le sumamos que, ¿para qué nos vamos a pedir por tasa en Argentina si cuando pasa? Ahí, eso podemos suavizar. ¿Cómo ha sido la actitud de QBA con respecto a los reaseguros de Argentina ante este problema de demora de pagos? QBA también tenemos dividido Treaty y FAC. El tema de la parte facultativa estaba más vinculada al negocio directo, que en una época tenía competencia. Teníamos que ir a Buenos Aires. Así que del lado de Treaty, pregunta que me hubiera gustado hacer hoy a la mañana. ¿Qué alternativas teníamos? ¿Te puedo cancelar cobertura? Como la aseguradora me cancela a mí, si la pago. ¿Existe la cancelación? ¿Me permite la superintendencia cancelar un contrato si no pagan? ¿Puedo? No, por eso, porque yo reasegurador. ¿Les puedo cancelar el contrato si no pagan? No es tan sencillo. ¿Sí? Parte de la problemática tiene que ver con que muchas veces estamos un poco indefensos en un mercado donde se defiende mucho y muy regulado. Entonces no es tan sencillo. ¿Sabes qué? Te renuevo ahora. Ok, decís que hay elecciones, que ok, yo te renuevo el 1 de julio, el 20 de diciembre será el nuevo presidente, si no me pagas te cancelo. No voy a poder. Eso es parte de la problemática. Otra parte de la problemática es, nos encanta a todos insultar al gobierno, eso somos argentinos, nos gusta, pero hay compañías con contratos en pesos que pobres no pueden pagar. Mientras no pueden pagar, tienen un stock de pesos al que le sacan rentabilidad financiera. ¿Qué nos están ofreciendo? Quisiste pagarme y no pudiste. ¿Qué me ofreces? Me vas a pagar dentro de un año la misma cantidad de pesos, que para mí mi ingreso está devaluado. Para que quede claro, en los contratos estipulamos, para proteger al accedente, que los límites se indexan por inflación. Entonces, mi exposición no se licuó. Se va a licuar mi ingreso y el día que la compañía me paga, si me paga, tuvo una ganancia financiera. Tuvo una ganancia contable porque están cerrando sus estados financieros ahora con los pasivos ajustados por inflación y van a terminar pagando menos que su pasivo y no nos están ofreciendo nada para compensarlos. Entonces, habría formas de llegar menos tensos y no lo estamos logrando. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado, siendo que hace años acompañamos a los clientes que quieren tener sus contratos en pesos no estamos haciendo más, en moneda local, digamos. Aquí muchas veces la compañía es la que prefiere tener su potencial de recupero dolarizado, muchas otras eligen tener la misma moneda todo, y si hacen negocios en pesos, tienen el resuelvo en pesos. Tenemos históricamente muchos contratos en pesos que ya no podemos hacer, porque también se hablaba de demoras en los pagos. Demoras en los pagos tuvimos en el 2011, en el 2012, 2013, 2000. Ahora desde octubre no se paga. Eso es grave, entonces lo estamos mirando con mucha preocupación, muchísima, menos de las que miran las aseguradoras, que si yo tengo un problema con mi tarjeta y se me cancela el débito automático,
me quedo sin cobertura. No, yo quise pagar el banco, a mí me corta la cobertura. El mercado no está funcionando de reaseguros como una extensión del seguro en ese caso. Es bastante grave. Escuchaba recién en la mesa anterior que hablaban, bueno, pedimos, negociamos. Pensar que la solvencia de la industria depende de que llamemos, que pidan favores, que haya un guido que diga sí, la verdad, no, pobres, quisieron pagar, o que esté el corredor llamando. Que la solvencia del mercado a mí me preocupa más como asegurado que como reasegurador. Cuando lo veo como asegurado tengo temor. ¿Qué pasa si mañana hay un evento fuerte? ¿Quién lo va a pagar? Estamos mirando caso a caso con mucha preocupación. Tenemos una participación de mercado de más de 30 años con clientes que todavía trabajamos, que se han portado bien a lo largo de 30 años. Estamos tratando de no tomar decisiones drásticas por voluntades ajenas, pero tampoco es sostenible mucho tiempo. Bueno, Gustavo, tu turno como asegurador. La verdad que decir una buena noticia está complicado, ¿no? Lo escuchaba a Guido recién y un poco lo venía charlando antes con algunos de ustedes. Me estuve juntando. Guido habló de la tormenta perfecta. Yo creo que por ahora está lloviznando. O sea, falta un poco porque creo que todo está por empeorar, lamentablemente. A ver, yo creo que, digamos, lo peor que uno puede hacer es ser optimista sin fundamentos, ¿no? Yo creo que todavía necesitamos un golpe fuerte en lo económico. Guido lo explicaba perfecto recién, hay un problema de capital mundial, se están reduciendo las capacidades y yo en el mundo tengo que decidir dónde pongo mi inversión. Cualquiera de todos nosotros que estamos sentados acá en la Argentina, digamos, si tenemos alguna opción de inversión en el exterior o acá, ¿dónde ponemos la plata? Nuestra plata. Si más del 10% me dice que la ponen en Argentina, no sé si les voy a creer tanto. Salvo que tenga pesos, no tenga otra forma donde ponerla, la tengo que poner acá. Y el mercado argentino lamentablemente está entrando en su segundo año de quebranto de resultados, ¿no? O sea, un segundo año perdioso en términos de resultados. Hoy lo escuchaba a la persona que estuvo de AM Best, que hablaba de la mejora del resultado técnico en Argentina. Es una gran falacia la mejora del resultado técnico en Argentina. El resultado técnico mejoró porque se ajustan las reservas por inflación. No es que mejoró el resultado del negocio en Argentina. El resultado del negocio en términos de frecuencia e intensidad sigue siendo el mismo que venía antes. Y lamentablemente las compañías de seguro, o sea, venimos hundidos en una lucha sin cuartel, en un mercado que hace 6 años que no crece, peleándonos todos por el mismo plato de polenta. Obviamente una situación crítica económica, un gobierno, una situación económica que intenta mantener todas las pelotas en el aire para que no se generen los cracks, pero en nuestra industria el gran problema es que eso redunda en contra de la solvencia. También miraba con atención las primajes y la cantidad de compañías que hay en el resto del mercado latinoamericano que, pensándolo, salvo algunos, no tienen tanto desarrollo, si se quieren, técnico-tecnológico como tiene el argentino, pero nosotros tenemos 191 compañías para, no sé, al dólar oficial 13.000 millones, al dólar real como mucho serán 7.000. O sea, no tenemos ni siquiera capacidad para invertir en tecnología, para hacer un mercado más eficiente y no gastar 45 puntos en vender y operar. Entonces, como mercado argentino de seguro, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es
hablar seriamente de lo que nos está pasando, porque esto no viene del año pasado. El mercado se creyó durante muchos años que el resultado financiero generaba, digamos, que venía ganando dinero, pero era así porque no ajustaba por inflación. O sea, la inflación nos llevó a la Argentina hace 4 años. O sea, hace más de 12, 13 años que venimos con inflaciones altas. Pero en el camino, o sea, generábamos resultados financieros sin ajustar y muchas veces nos llevábamos el dinero a casa como accionistas, ¿no? Pagábamos dividendos cuando por ahí, digamos, y son todas cosas que vienen generando una problemática de solvencia grande. Y hoy llegamos a un lugar como mercado, después de muchos años, que el cash no alcanza para pagar el mes. Y cuando el cash no alcanza para pagar el mes, probablemente tenga que desinvertir. Y cuando me voy a las inversiones, desconocemos como mirada de mercado, salvo que entremos balance por balance, a ver cómo están valuados mis inversiones. Y probablemente más del 50% de esas inversiones estén valuadas a valor técnico. No sé cuánto vale un bono hoy, un bono argentino, valdrá 30%, ¿no? 25%. O sea que si yo necesito desinvertir, probablemente tenga que reconocer una pérdida enorme. ¿Qué va a afectar? Mi solvencia. Entonces, la tormenta perfecta en términos de reaseguros no es solo que no podemos pagar, sino que hay menos capital global para invertir en Argentina y las compañías radicadas en Argentina, no digo todas, porque obviamente hay muchas compañías que tienen una buena solidez en términos de capital y tienen exceso de capital que podrían aumentar su nivel de retención, pero hay muchas que van a tener que bajar su nivel de retención. ¿De dónde van a sacar el seguro? Entonces, yo creo que vamos a un camino que necesitamos un sinceramiento grande de todo el mercado. Necesitamos cambiar las reglas del juego. No podemos seguir permitiéndonos como mercado tener reglas interminables, como por ejemplo seguir evaluando valor técnico de inversiones en forma, digamos, que sea inacabable ese waiver, digamos. En algún momento hay que parar la pelota y decir, muchachos, en 3 años esto no puede estar más así. Y que tiene ganas de invertir y poner capital en Argentina, y si no, que no esté. Tenemos otro problema enorme, que es la laxitud de las reservas de la compañía de seguros. O sea, que ese es otro problema enorme que afecta a la solvencia. Y hoy nos encontramos, lamentablemente, con muchas compañías, como decía antes, que no le da el cash. Y bueno, tenemos un mercado que el 70% de cola larga, y bueno, patea para adelante. No pagues la de los terceros, no honres tus compromisos, con problemas enormes a nivel justicia. Pero yo creo que, como mercado asegurador, si bien estamos inmersos en una crisis económica del país, que ya lleva unos cuantos años, también tenemos que hacer un mea culpa del mercado asegurador que tenemos. Y tenemos que ir a un mercado más solvente y más seguro. Somos uno de los pocos países que todavía no mide la solvencia en términos, por ejemplo, a nivel de solvencia europea. No digo que estemos en solvencia 2, ni mucho menos, pero ni siquiera tenemos capital basado en riesgo. Entonces, creo que acá para adelante probablemente tengamos una crisis un poco mayor, pero tenemos que trabajar mucho como mercado para hacer un mercado mejor. Y esa es la responsabilidad nuestra. Bueno, sí, realmente el tema es complicado, ¿no? Pero hagamos un poquito este tema. El mercado local, nuestro, como bien dijiste, tiene muchos operadores que tienen insuficiencia de capital. Eso lo sabemos todos perfectamente. Esas compañías sobreviven en la medida que tengan seguro. Si no tienen seguro, difícilmente pueden sobrevivir.
Y en este momento estamos discutiendo qué pasa con la renovación de los contratos de seguro para esas compañías. Así que yo creo que destacar la importancia que tiene el reaseguro en este momento para la subsistencia del mercado asegurador argentino es un tema central. Y las autoridades tienen que entender esto. Tienen que entender que los compromisos hay que asumirlos. Voy a decir, no hay plata, no se puede pagar. Bueno, está bien. Pero entonces atengamos a las consecuencias. No, está clarísimo, Pedro. Mira, acá está Carlos, está Julián, que venimos trabajando desde noviembre de la resolución conjunta de AFIP Secretaría de Comercio. Estamos en un momento donde lamentablemente quien decide sobre la solvencia de las compañías de seguros no es ni siquiera nuestro regulador, el que manda la ley. Hoy dependemos de la Secretaría de Comercio para que autorice los pagos. Y se lo dijimos al gobierno, desde el ministro de Economía para abajo, en varias oportunidades. Nosotros sabemos la crisis que tiene el país. No vivimos en una burbuja. No queremos que nos den los $1.000 millones de reaseguro que tenemos que pagar hoy. Sentémonos, el mercado asegurador, el gobierno, los reaseguradores, y prioricemos los $3 que tenemos, ¿dónde los vamos poniendo? Y lamentablemente hasta hoy no lo hemos logrado. Evidentemente, no sé si no se reconoce o somos incapaces de expresar esto a las autoridades. Las autoridades, a ver, no es que hacen esto porque tienen ganas, ¿no? Digamos, pero creo que podríamos profesionalizar mucho más la gestión de la crisis. O sea, dándonos participación, escuchando a la superintendencia. Ahora probablemente haya algún trabajo futuro que se está haciendo, ¿no? Pero ya llevamos 6 meses, ¿no? Sobre el tema de los pagos. Ahora, un poco me gustaría también opinar sobre lo que comentabas vos de las compañías chicas y que viven porque tienen reaseguro. Si los riesgos que asumo los tengo que reasegurar y es mi única manera de sobrevivir, y no solo reasegurar las puntas o los temas críticos, sería mejor que se conviertan en broker y no en compañía de seguro. Bueno, Monte. Ya les arruinamos la tarde. Ya está. Bueno, reflexiones finales. Sí, yo creo que si bien mostramos un escenario bastante depresivo, también asumir un poco las responsabilidades. En lo inmediato no hay soluciones mágicas. No se puede cortar de raíz este problema que venimos arrastrando a lo largo de los años, con lo cual, si bien muchos dicen que el gradualismo no funciona, el caos social que generaría la implementación de una medida que deje afuera la mitad de las compañías, como podría ser el caso, no nos atraería nada bueno. Es un mercado que de alguna manera tiene que subsistir. Coincido con vos con el tema de que las compañías chicas que no puedan retener un porcentaje mínimo, que se conviertan en broker, pero también hay que tener en cuenta que Argentina es un país vasto, que hay muchas compañías locales. Tal vez la solución es la especialización, que no todos quieran hacer todo, que una compañía que está situada en determinado lugar donde cierta actividad se lleva a cabo, y bueno, que se dedique a asegurar esa actividad o determinado ramo en los cuales se hagan especialistas, como en cualquier profesión. Y entonces ahí sí, tal vez podemos darle un poco más de soga para que se puedan capitalizar, tener un mejor desarrollo
de rendimiento de sus inversiones. Pero de otra manera va a ser muy difícil, muy difícil. Nosotros como reaseguradores locales, te reitero, estamos muy comprometidos con ese segmento y vamos a tratar de hacer lo posible para apoyarlos en la medida que los números cierran para todos. Bueno, a ver, después de tantos años uno vio varias veces en este mercado la posibilidad de que muchas empresas se dijera que cerraban todas las chicas. He visto cerrar bastante grandes e importantes. La realidad es que no pasa por si es chica o es grande, es según la administración, quien lo administre, quien realmente conozca el mercado y cómo se desarrolla. Así que, más allá de las decisiones, de hablar de que ojalá que esto suceda, la realidad es que nosotros pasamos por mercados en los cuales en la época de Menem tuvimos una liberación absoluta, vinieron mercados internacionales, empresas internacionales compraron a aseguradoras argentinas que ya supuestamente no iban a continuar. En definitiva, si todos nos acordamos, de la mayoría de esas empresas volvieron a recambiar dueños constantemente y la administración en general fue manejada por argentinos que conocen bien cómo es la idiosincrasia de nuestro mercado y la situación por la cual atravesamos siempre. La realidad es que el mercado se ajusta naturalmente con las decisiones que cada uno de los administradores realiza. Así que eso por un lado. Por otro lado, el interés de progresar, el interés de invertir o no invertir con respecto. Y eso, que todo esto que estamos hablando es con una situación económica siempre contraria para el mercado argentino, siempre contraria. Los gobiernos lamentablemente no nos han acompañado en estos procesos en los cuales estuvimos invirtiendo constantemente como argentinos en nuestro país. La realidad es que para mí naturalmente se va a producir los cambios que se necesiten para el mercado va a comprar, y cada uno de los asegurados va a comprar donde más le convenga, en el lugar que más le convenga. Como decía recién Alberto, es muy amplio nuestro país, no todas las empresas quieren invertir en ciertas provincias o ciertos lugares alejados. Hay lugares donde sí tienen un abastecimiento lógico de seguros y entonces eso se da naturalmente, las necesidades propias de la gente, el mercado, la comercialización, elementos que son básicos en toda la instrumentación y que alguna decisión política hasta ahora no lo ha podido cambiar. Por eso tenemos la cantidad de empresas que tenemos. Entonces, en definitiva, siempre se proyecta o se quiere agrupar en algunas empresas las necesidades propias del mercado, a las que van a condicionar realmente dónde van a estar las empresas y cuáles son las empresas que van a continuar. Bueno, Wolfgang, cierre. Cierre difícil. No, acabas de decir algunas cosas, pero bueno, podemos hacer 5 minutos más y que... No. Sí. Bueno, me choqué un poquito lo que dijiste recién y no, el argentino hoy es un país, un mercado sumamente regulado en todo. ¿Sí? Pero si uno mira el mundo, economías mucho menos reguladas, el seguro es una actividad regulada en todo el mundo, en economías súper liberales, el seguro sigue siendo regulado. Entonces esa frase de que cada uno compre donde le convenga es peligrosa, porque a alguno le salió muy barato asegurarse, vamos a nombrar Escudo, que está en las noticias ahora, y hay un tercero que hoy tendría que recibir una indemnización, porque un asegurado de Escudo le genera un daño, y con ese ¿qué hacemos? Entonces yo creo que tu idea era buena, creo que la comparto, pero con la forma en que la expresaste me chocó un poquito, porque el seguro creo que tiene que ser una actividad regulada, por lo que implica de el compromiso futuro. A ver, yo voy a decir algo que no anda el micrófono. Así a los locales se lo sacamos.
A ver, entiendo perfectamente lo que decís. Ahora, si es regulada, es la superintendencia la que tiene que regular, no el mercado. El mercado, en definitiva, yo como asegurado voy a comprar donde crea que más me convenga con el color de camiseta que quiero comprar. Ahora, el problema es lo de escudo o cualquier otra empresa que no está controlada por la superintendencia. Bueno, ya eso es un efecto que el asegurado en sí no participa, o sea, hoy lo dejan afuera el asegurado de cualquier análisis porque el órgano que tiene que cumplimentar todo el control no lo realiza, o no lo realiza con la intensidad que debería hacerlo. Entonces, por lo tanto, el asegurado pobre es aquel que va y contrata un seguro con la idea de su vehículo y con esa expectativa, no con otra, o sea, no conoce de mercado, no conoce de economía, conoce su necesidad propia de transferir un riesgo. Bueno, quien tiene que hacer el control es el que tiene que regular todo el sistema y permitirnos a todos operar naturalmente y que se haga una sucesión de empresas que correspondan, que tengan solidez, que tengan elementos. Más allá de que sea grande o chica, en definitiva, si tiene capital suficiente para afrontarlo, no debería tener problemas, por lo menos esa es mi idea. Te agrego algo. Cuando fuimos al gobierno, Gustavo estaba ahí en esa reunión, y había salido el tema de que había empresas que estaban llevando los capitales al exterior, dijeron que las conocían perfectamente cuáles eran. Y la reacción de todos fue buena. Auditala, sancionala. Y el gobierno dijo, no, se tienen que autorregular. Entonces, el problema no es del chancho, sino del que le da de comer. Sí, ahora me dejas, gracias por la aclaración, que suena mejor así, pero como reflexión lo que venía pensando y también lo que se dijo un poco durante el día en la importancia del reaseguro, se habló mucho del caso de vida, en general lo que es vida grupo son capitales pequeños, diversificados, entonces se mencionó mucho eso y que hay financiación y demás, así que ya que ahora sobrevoló el tema de solvencia y la importancia del reaseguro, comentar un poquito de lo que pasó en Ecuador con el ramo vida, del cual hace poco, pero me gusta hablar de lo que hace poco también, que es vida era un ramo donde no se podía reasegurar, no me acuerdo, no sé bien si no se podía reasegurar del exterior, si solo con los locales, si había que retener. Cuestión es que en Ecuador, vida quedaba en el mercado local, porque eran capitales chicos. Con la pandemia, las dos compañías más grandes del mercado, tuvieron que capitalizar, ¿no? El mercado no fue a la quiebra porque los accionistas decidieron reinvertir a través de otra organización de esos grupos, pero en definitiva no alcanzaban los capitales propios para cubrir los gastos de la pandemia. Entonces, aún en un ramo donde podemos decir, bueno, no voy a tener una pérdida pico grande, el reaseguro es importantísimo. Y acá se habló hoy, por eso dice, bueno, en vida sí lo tengamos. Ojo, tenemos la parte catastrófica, siempre. Sí, demasiado. No, yo quería hacer una aclaración. Cuando yo hablo, digamos, compañías chicas, no hablo de, perdón, voy a corregir. Compañías que no tienen la solvencia para operar. Que obviamente, podemos hacer el recuerdo de las compañías grandes que han caído. Hace 36 años que estoy en esto, ¿no? Desde Omega, que llegó a ser número 1, Lua, Ruta, un montón, ¿no? Que eran enormes, muchos monstruos que cayeron, ¿no? Creo que no tiene que ver con una cuestión de tamaño, sí creo que tiene que ver con el tema del control de la solvencia y que nosotros le tenemos que exigir al regulador que trabaje y que controle la solvencia, y que no podemos vivir de waivers en waivers en waivers siempre porque tenemos una crisis económica de frente. Ese creo que es el tema. Obviamente, y un poco con lo que decía Alberto, ninguna compañía de seguro hoy, ni enorme, ni chica, ni internacional, ni nacional,
Si le dicen mañana tenés que duplicar tu capital, lo va a poner si no hay futuro. O sea, y hoy, hasta que no tengamos una visión de futuro más sustentable, es lo mismo de siempre. ¿Quién va a invertir en Argentina? Creo que caemos siempre en lo mismo. Ahora, si el único capital que podemos invertir es el que tenemos acá, hagámoslo seriamente, con reglas de solvencia que permitan cumplir lo que tenemos que cumplir, que es la promesa, y no porque tenemos un mercado del 70% de cola larga, siempre vivamos a ver patear los temas para adelante. Bueno, yo creo que hemos tocado un tema muy importante y con bastante participación de todos ustedes. Yo quería hacer una reflexión, inclusive la voy a hacer como cierre de todo esto. Pedrito, yo antes que voy a decir, puedo hacer una aclaración. Sí, cómo no. Porque es importante, porque me parece que si no, no se corta el tema. Un poco Guido decía que no se puede cancelar un contrato. Para que te dan el micrófono. No solamente se puede cancelar, sino que hay una resolución que lo indica, que hay que avisar al 30 días que una compañía no pagó un contrato de seguro. Y es importante esto que lo empiecen a hacer, porque si todo el mundo dice que no lo va a hacer porque tiene miedo de esto, por el otro, o como dijo el ministro en su momento, que tiene miedo de algo, lamentablemente las compañías, muchas compañías van a pensar que no les va a pasar. Y es ahí donde está la continuidad que mencionaba Gustavo. Me parece que los reservadores tienen que empezar a mostrar que pueden cancelar un contrato, porque además es una norma, es una resolución que tienen que cumplir y avisar. Yo lo puedo entender por mi vida en el reaseguro, que no se hace por cuestiones comerciales, pero me parece que hay que empezar a hacerlo para que las compañías se den cuenta que verdaderamente el reaseguro es importante y que lo tienen que cumplir. Digo porque es una norma eso, no es que no se puede cancelar un contrato. Bueno, muy bien. Bueno, hemos analizado el tema en bastante profundidad, y yo la reflexión que hago, un poco vinculada también a lo que dije a la mañana, es que el negocio del seguro, el negocio del aseguro, es un negocio rentable, tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable para que las compañías puedan sobrevivir, tiene que ser rentable para que los asegurados puedan también prestar su capital, es decir, tiene que ser rentable. Es decir, nadie invierte si no tiene una expectativa de rentabilidad. Ese es un punto central. Y la inversión representa capital. Cuando uno hace una inversión, tiene que poner a disposición capital, a riesgo de que esa inversión resulte favorable. ¿Sí? Pero entonces no podemos pretender que nosotros nos apoyen a través de los seguros, a través de tantos otros mecanismos para que las compañías aseguradoras puedan cumplir con su función adecuadamente, si no estamos dispuestos a permitir que los que invierten puedan retirar sus utilidades. Ese es el tema central. No solamente en la actividad aseguradora, esto es en todos los órdenes. Es decir, nosotros estamos permanentemente pidiendo inversiones que generen trabajo, inversiones que generen lo otro. Bueno, en la Argentina, evidentemente, no son muchos los que quieren invertir. Solamente quieren invertir los que saben que tienen el negocio cerrado. Eso sí invierten, porque lo tienen garantizado. Pero que aquel que va a estar expuesto a un riesgo importante, ese no invierte en la Argentina, aunque sea argentino. Es decir, justamente va a buscar la inversión en otro lugar, que va a ser una inversión en moneda fuerte y que le va a dar un resultado del 10%, del 12%, del 100% sobre moneda fuerte. En cambio acá está expuesto a un montón de cosas, inclusive lugares donde el aspecto impositivo es mucho más favorable, acá la presión impositiva de Argentina es altísima. Por eso, con todo el esquema que nosotros tenemos de todas las normativas del trabajo y todo eso, evidentemente no es fácil invertir en la Argentina. Ese es un tema que tenemos que tratar a fondo, analizar a futuro, porque si nosotros queremos que el país crezca, el país necesita inversión. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora, con
con no pagar, con restringir las importaciones. Entonces, evidentemente, es una negativa a la inversión. Es decir, cuando uno ve un país que opera de esa manera, evidentemente no tiene deseos de invertir. O sea que el seguro y el reaseguro, como dijimos en la mañana, es un mercado que depende del mercado de capitales. Es dinero, es tener fondos, es generar una rentabilidad mínima con respecto a la inversión. Es decir, mientras eso no ocurra, evidentemente van a aparecer otros problemas. Sí. Ahora, hoy estamos pagando la plata nosotros, a veces lo pagamos otros, lo pagó el campo en un momento, cada uno, ahora nos tocó nosotros. Hasta ahora, los reaseguros se pagaban normalmente. Hoy hay restricciones que nos permiten pagar el reaseguro como corresponde. Pero evidentemente hay que luchar. Esto de que decís vos, que esta famosa resolución, que habla de que 30 días se va a reordenar un poco el sistema, esto es fundamental. Esto es fundamental, que aparezca algo de este tipo. Aparte, también el Vox Populi se sabe que no para todos tienen restricciones. Hay algunas empresas que se pagan. Hay algunas compañías que cobran más fácil que otras. Y eso evidentemente es una normalidad, es una irregularidad en el mercado. Es otro tema, importantísimo. Eso también se tiene que terminar. No tiene que haber irregularidades de ese tipo. O no le pagan a nadie o le pagan a todos. Ese es el punto. Acá alguien mencionaba hoy, hemos expuesto 50 mil millones de dólares, 50 millones de dólares para el Mundial del Fútbol. Es más importante eso que pagar los reaseguros. Es una discusión, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Pagar los reaseguros o hacer el fútbol? Bueno, pero bueno, también vivimos del circo y el circo es importante. Bueno, les agradezco a todos los que hayan estado con nosotros. Creo que hemos tratado el tema del reaseguro de forma integral. Sabemos muy bien cómo son las situaciones, cuál es la situación en el mundo, sabemos los problemas de capital, sabemos los problemas del mercado duro, del mercado blando. Vamos a ver cómo evolucionamos en los próximos años y bueno, vamos a ver cómo solucionamos el problema argentino, que es lo que realmente más nos preocupa. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.